Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Pues ya estamos en el episodio número 20 y el día de hoy como invitada tenemos a Meli. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenas noches. Pues antes de empezar el episodio, no sé si puedas dar una presentación breve de ti. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Melina Ibarra. Yo soy cirujano dentista, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y especialista en endodoncia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente radico en Pachuca y me encuentro ejerciendo de tiempo completo como especialista en endodoncia. Ok. Ahora, actualmente, bueno, no actualmente, que creo que la salud dental la dejamos muchas veces de un lado. Ya hasta que se vuelve algo grave. Algo grave es cuando acudimos. ¿Qué tan importante es pues cuidarnos para no llegar a esto que ya cuando tengo un dolor muy fuerte acudir con ustedes? Pues la salud en general, pero bueno, la salud dental yo creo y considero que es de lo más importante porque todo lo que está en nuestro cuerpo entra por nuestra boca. Entonces, muchas veces pues precisamente lo vamos dejando de lado porque los dentistas no somos las personas favoritas de las personas la gran mayoría de las veces hasta que tienen dolor. Entonces, pues sí, es cuando recurren a nosotros. Pero la verdad es que el hecho de que tengamos en total estado de salud la boca, pues nos brinda muchos beneficios, o sea, nos permite poder comer adecuadamente, deglutir y también así pues masticar el alimento para que sea absorbido de manera adecuada. Todos los nutrimentos por el intestino y no tengamos complicaciones como pues después puede ser el estreñimiento por la falta de poder masticar adecuadamente, lo cual dificulta pues la digestión. Ok, ¿y tú por qué decidiste inclinarte hacia la endodoncia? Porque yo en mi práctica privada como cirujano dentista veía mucho el paciente que pues como les digo, el paciente acude siempre que tiene dolor. Es raro el paciente que acude por una cuestión de prevención. Okay. Entonces, es muchísimo más común que a la consulta llegue un paciente con molestia o incluso con inflamaciones que ya llevan tiempo padeciendo y pues la complicación es eso, que se terminan inflamando, abscesos muy grandes y demás. Entonces, realmente cuando tú le ayudas a un paciente y le quitas el dolor, la satisfacción del paciente, la cara de alivio y demás, es algo que te llena mucho. Entonces, pues a mí, en lo personal, fue algo que me hizo inclinarme hacia pues la especialidad en endodoncia, que se encamina hacia el manejo del dolor, erradicar las infecciones, prevenir complicaciones y pues demás. O sea, y bueno, yo tengo duda, ¿cuál es la diferencia como de la endodoncia con otras ramas? O sea, ¿qué es lo que delimita que sí, que no cubre, que abarca? Ok, bueno, pues la endodoncia, como les decía, está encaminada hacia el manejo del dolor. Entonces, normalmente algo que a nosotros nos indica que el paciente es candidato o necesita un tratamiento de conductos es eso, ha estado teniendo dolor nocturno, ha estado con molestias espontáneas, con mucha sensibilidad al cambio térmico, ya puede ser frío, calor. Okay. También podemos encontrar pacientes que recurren a la endodoncia porque han tenido algún accidente en el cual se han golpeado demasiado fuerte y pues una de dos, o sea, o el órgano dental sufre una fractura o incluso se llegan a salir de la boca a veces los dientes por la magnitud del golpe. Entonces, pues el endodoncista está preparado para todo este tipo de cosas, para saber manejar trauma, fracturas, y también pues es importante que en ocasiones cuando el diente es avulsionado, esto es el término correcto para cuando el diente se sale de la boca, podamos reposicionarlo, y esto pues va a depender de la edad del paciente, del medio en el que se haya conservado el diente, porque muchas veces el diente sale de su boca y lo que piensan que es adecuado es lavarlo, cepillarlo, tallarlo, y no es así.
porque las fibras que tiene la raíz propiamente es lo que nos va a permitir que podamos reimplantarlo y que funcione adecuadamente el tratamiento de reimplante. Es que normalmente cuando son lesiones, bueno, yo lo he visto cuando son lesiones fuera del área dental, es lo que hace la lógica de te raspas, te abres y es como evitar la infección, te limpias y demás, pero pues no, muchas veces no comprendemos que todo el sector dental es otro mundo, es totalmente diferente. Sí. Y de hecho creo que es muchísimo más delicado que la piel, que algo externo. Ahora, en cuestión de todo lo de la endodoncia, ¿cuál es el procedimiento? ¿En qué momento tú sabes o las personas pueden identificar que requieren de este servicio? ¿Es doloroso, no es doloroso? Bueno, la verdad es que la endodoncia, como todas las áreas de la salud, pues ya actualmente se encuentran muy empapadas del avance de la tecnología. Entonces, eso pues nos brinda 1000 ventajas en comparación a los tratamientos a como eran hace algunos años. De hecho, el paciente prácticamente de manera actual se encuentra tan informado que ya sabe, así como, incluso se los juro, llegan al consultorio diciendo, necesito una endodoncia. Okay. Ah, bueno, pues ya se lo comentó otro doctor. No, o sea, yo leí qué es lo que me puede llevar a esto y sé que necesito una endodoncia. Entonces, normalmente el paciente acude por dolor, o porque está inflamado, o porque ha tenido algún fuerte golpe, pero también nosotros como especialistas y como servidores de la salud nos servimos de varios auxiliares diagnósticos, en el cual empezamos con propiamente pues la historia clínica, la exploración del paciente, que incluso la exploración empieza desde que el paciente entra al consultorio y tú ves cómo se mueve, su expresión facial, todo ese tipo de cosas que te indican, este paciente tiene dolor. Desde ahí empezamos la exploración. También pues nos valemos de los auxiliares como las radiografías. Para nosotros los dentistas y para los endodoncistas en particular, la radiografía es algo muy básico y súper importante. Sí. Es con lo cual vamos a poder ver qué tanto tejido está dañado, la estructura de soporte que queda, el remanente de tejido que vamos a tener después del tratamiento y demás, porque pues es importante que se limpie siempre al 100% para evitar pues que después a largo plazo, o pues sí, incluso a veces no a largo plazo, a corto y mediano plazo, tengamos complicaciones como un fracaso. Y por un fracaso podemos estar teniendo desde que no limpiamos bien al hacer el acceso, que es de las primeras cosas que se hacen cuando se inicia el tratamiento de endodoncia. Vamos a iniciar, obviamente, les digo, con el diagnóstico. De ahí partiremos con la historia clínica, el bloqueo anestésico, que es súper importante. Entonces ahí resolvemos una de las preguntas. No, la endodoncia no duele. Anteriormente muchas personas lo pueden catalogar como algo bastante doloroso, y pues tiene lógica porque es un tratamiento que se enfoca directamente al paquete vasculonervioso que habita dentro del diente. Entonces pues si lo pensamos, estamos picando un nervio. Sí. Entonces pues sí duele. Esto en caso de no estar anestesiado o correctamente anestesiado, pero si tú estás bien anestesiado y demás, no tienes por qué tener ninguna molestia. Después de realizar el bloqueo anestésico es súper importante el aislado del diente, ¿okay? Y para esto nos valemos de algunas cosas como el dique de hule, que es súper importante. A veces, en muchas ocasiones, incluso he visto pacientes que ya tienen varios tratamientos de conductos, que pues es la endodoncia, y cuando trato de aislarlos es como de, ¿y ese hulito para qué? Porque el dique de hule es como un hulito propiamente. Y pues los pacientes no lo conocen. Entonces, el objetivo del dique de hule es pues mantener estéril, limpia la zona para que podamos trabajar, descontaminar adecuadamente y demás. Y muchos pacientes no lo conocen. Entonces, esto también conduce a que en cierto tiempo el tratamiento que ha tenido pues fracase. Porque pues contra lo que estamos luchando es contra microorganismos, y pues la boca por sí sola está llena de muchas bacterias. Sí.
Demasiadas. Entonces, pues si no está aislado como debiera Como de debe ser, conduce en algún punto al fracaso. Ok. Pues, referente a esto, que ya me dijiste los pasos, te iba a preguntar precisamente cuáles eran los pasos de hacer una endodoncia, que ya me lo resolviste. Nos comentas que si hay fracasos, ¿qué tanto depende el fracaso del cliente? ¿Qué tanto depende el fracaso de ustedes? ¿Qué tanto en conjunto? O hay otros factores ¿O hay otros externos? factores externos? Exactamente. Pues miren, la verdad es que yo creo que nosotros tratamos siempre de hacerlo lo mejor posible, pero por eso siempre es importante que el paciente acuda y esté seguro de que está yendo con un especialista. Ok. Porque a veces tratamos de abarcar tanto como Sí. cirujanos dentistas generales, porque sí, o sea, durante la formación de la licenciatura te imparten, pues en general, Conocimientos de varias ramas, por así decirlo. lo básico necesario para que tengas el conocimiento para derivarlo, para identificarlo y demás, pero eso no significa que estemos siempre preparados para poder atender todo tipo de tratamientos. Entonces, pues es propio de cada quien que sepamos derivarlo, decir, pues esto ya no me compete, lo derivo directamente al especialista. Entonces, normalmente cuando es un especialista quien lo está haciendo, tratas de hacerlo de la mejor manera, explicarle al paciente desde que inicias hasta que terminas, despejar dudas, y al final también se le dan al paciente recomendaciones, pero siendo muy sinceros, pues nosotros sabemos que los pacientes no siempre siguen las indicaciones. Sí, que uno es les muy da. raro, así es. Sí, o sea, al paciente le dices, no coma eso, y va Y y es lo come primero eso. que haces, sí. Sí, entonces, pues después de la endodoncia, lo propio es que vuelvan a que se realice la restauración, porque la endodoncia es un trabajo interno que va en las raíces del diente y pues que tiene la finalidad de que el paciente logre conservar su órgano dental mayor tiempo. El mayor tiempo posible. Exactamente, pero pues obviamente también tenemos que tener en consideraciones que ya no es un diente igual a que no va a ser, sano, sí, ya no va a ser el mismo. Exactamente, pero a veces los pacientes no lo entienden. Es un poco complicado, entonces pues sí es importante que los pacientes tengan en consideración eso, que el tratamiento puede fracasar y no necesariamente es por ustedes o precisamente toda la culpa también es por ellos, ¿no? Exactamente. Hay varios factores, por ejemplo, pues igual no es lo mismo perder la mitad de la estructura dental que solo una parte. Entonces esto va debilitando y también va mermando en el pronóstico. Ok. También nos comentabas hace rato, bueno, tocamos el tema de la tecnología y no te quise interrumpir en ese momento porque también era otra pregunta que yo tenía, otra duda. Sí. En cuestión de los avances tecnológicos, ¿cómo les ha ayudado a ustedes, a los especialistas, a los odontólogos en general? ¿Cómo va esa tecnología avanzando aquí en México en comparación a otros países? Pues la verdad es que actualmente ya los odontólogos sí ya nos encontramos muy empapados de la tecnología, les digo, o sea, incluso ya situaciones como las radiografías, ya muchos de nosotros no recurrimos directamente al revelado de una radiografía por el medio de la cajita que consta de revelador, agua y fijador. Ya muchos de nosotros ya de plano dejamos de lado exactamente, y recurrimos ya ahora a algo que es el sensor de rayos X o radiovisiógrafo. La finalidad de o sea, y tiene su funcionamiento es simple. Se toma la radiografía e inmediatamente se refleja en el monitor de la computadora. Entonces, pues esto ya te evita el estarte levantando y viendo y corrigiendo, y me salió incluso errores en el revelado, que de repente se te quemaba la radiografía y pues no se ve nada. Exactamente, y tienes que repetirla y que al final de cuentas pues le das otra radiación al paciente, que igual algo a considerar es que la radiación que utilizamos en odontología es muy baja.
Ok. Entonces, muchos pacientes a veces se sienten como consternados por el tema de la radiación, pero la verdad es que no es... No es alta, es mínima. Exactamente, es mínimo. Entonces, pues no hay mucho a considerar por la parte de la radiación de acuerdo a la dosis que pueda generarnos algún daño, para nada. Ahora, no solo está, por la parte de la radiología, no solo está el sensor de rayos X, ya también nos valemos de algunas cosas como la tomografía. Okay. En algunos casos en los cuales tú no puedes valorar simplemente con una radiografía, recurres a una tomografía que te da la oportunidad de ver de manera tridimensional las estructuras. Entonces ya tienes la oportunidad y la facilidad de irlo rotando, de irlo valorando milímetro a milímetro, en todos los planos. Y así lo que tú no puedes identificar a simple vista en una radiografía convencional que es bidimensional, con esta que es tridimensional lo puedes hacer. Puedes revisar bien. Ahí todo. vamos viendo fracturas, conductos adicionales, pues sí, complicaciones. Qué cool. Y en comparación con otros países, ¿cómo ves el avance tecnológico aquí en nuestro país? La verdad es que en mucha literatura ya de hace algunos años ya se reporta desde hace tiempo el uso de la tomografía, y no es que aquí en México apenas se empiece a usar, no, sino que tal vez no se tenía como tanto la facilidad y el acceso a él. Y la verdad es que aquí en Pachuca hay centros radiológicos muy buenos. Entonces eso nos permite pues complementar todos nuestros estudios. Exactamente. Qué cool. Ahora, todo esto referente, hace rato también nos comentabas que llegan a acudir, y eso me lo comentaba también Sofi, llegan a acudir por algún golpe muy fuerte. Entonces la duda también que teníamos era, por ejemplo, si personas o deportistas que practican deportes de contacto físico, ¿es muy común que lleguen con ustedes? Sí, la verdad es que sí, es común. De hecho, hace no mucho revisé un pacientito que él incluso había estado pues en quirófano porque le dieron una patada en la boca. Entonces, a veces en el calor del deporte, pues algunos otros deportistas no se miden y golpean a las demás personas. Y pues sí, es normal, al menos para mí es como más común ver pacientes con patadas, cositas así. Y les digo, entonces es cuando pues también tenemos el manejo del trauma para poder delimitarlo y también identificar, porque en ese tipo de situaciones hay fracturas, y no únicamente de la zona que vemos, que es la corona del diente, sino más que nada a nivel de raíz. Entonces, pues ya con eso podríamos determinar qué tipo de tratamiento necesita el paciente, si es necesario realizar el tratamiento de conductos, cómo podemos abordarlo, qué es lo mejor para el paciente, porque pues siempre recordemos que los pacientes acuden a que uno los ayude. Entonces, muchas ocasiones los pacientes van con miedo, pero pues yo creo que siempre debemos de tener en mente que estamos yendo para que puedan ayudarnos. Entonces, ningún servidor de la salud, considero yo, hace algo intentando como para perjudicar. Exactamente. Y que creo que muchas veces como pacientes tenemos creemos todo lo contrario, ¿no? Es algo mal y es que lo hizo con esa intención. Cuando pues es lo más obvio es que no. ¿De eso tienes alguna otra duda tú? Referente a lo de los deportistas, o sea, yo creo que se da más con los deportes de contacto, me imagino, pero por ejemplo, deportes y que igual son como de alto impacto, el movimiento quizás de los brincos o algo así, que te hayan llegado con alguna lesión por... No tanto como tal una lesión, pero sí hay pacientes que precisamente en el estrés, supongo, por así decirlo,
de estar realizando la actividad, llegan a apretar demasiado los dientes y es entonces igual cuando alguna lesión cariosa que tengan por ahí, que no hayan identificado, alguna fractura que se haya ido generando poco a poco, precisamente por este tipo de situaciones en las cuales estamos apretando los dientes, de repente en algún momento aprieten de más y se fractura el diente. O sea, como tal, igual de repente pues hay pacientes que tienen molestias a nivel de oído y demás, pero pues esto es porque el sistema masticatorio es demasiado poderoso, tiene una gran capacidad de carga, entonces son músculos que se desarrollan bastante a veces en pacientes que tienen problemas como que son muy nerviosos, muy ansiosos, muy aprensivos y que por las noches traen un rechinadero de dientes. Entonces incluso hay pacientes que llegan al consultorio y dicen es que me duele aquí, me duele la zona de la nuca, pero es de acuerdo a cómo es que se insertan los haces de los músculos. Mira, todo tiene que ver y al final de cuentas, como comentábamos en otros videos, bueno, en otras ocasiones, en otros episodios, igual la parte psicológica, o sea, como comentas, personas muy nerviosas, muy ansiosas, también tienen ese... ¿Qué es lo que hemos comentado, creo, en varios videos? Es como todo va en conjunto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hemos platicado con deportistas que nos han dicho es que la salud en general engloba mucho, ellos tienen que tener una parte psicológica. Nos comentaban que en el alto rendimiento sí les otorgan el servicio de odontología porque es muy necesario. ¿Qué más? El nutriólogo fisio, que es en general, pero todo va en conjunto. Hay muchas veces esta salud dental que comentábamos en un principio la dejamos muy de lado cuando no debería de ser así, cuando tendría que ser una prioridad. Tendríamos que trabajar todo en conjunto y pues ponernos como prioridad, quizás como igual comentábamos en otras ocasiones, ese dinero que quizás te ibas a gastar este fin de semana en una fiesta podrías invertirlo en si tienes el dolor o ya has detectado alguna de las cosas que comentaba Meli para que pudieras asistir a una revisión y pues puedas tratarte de forma adecuada y eso no llegue a una complicación. Aparte, como yo lo comento muchas veces con los pacientes en el consultorio, siempre los pacientes llegan diciendo el dentista es carísimo. Y no es tanto eso, o sea, es más que nada que si tuviéramos la parte de la cultura de la prevención, que es en general como país, en México no tenemos cultura de la prevención, es más acudir para curar. Para ya está que está algo totalmente grave. Exactamente, entonces si nosotros como pacientes acudiéramos cada 6 meses, que es lo reglamentario y lo adecuado, lo recomendable, a una consulta, pues a veces nada más es solo una limpieza y es como, ok. Está todo bien. Exactamente, y pues en caso de que no esté todo bien, ok, mira, ¿sabes qué? Tienes esto, lo podemos resolver de esta manera. Y no que en ocasiones llegan pacientes comentando que tienen 20 años, 10 años, incluso sin acudir al dentista. Wow. Es mucho tiempo. Es demasiado tiempo, pero precisamente, o sea, como no tenemos molestia, a veces por eso el paciente lo deja bastante de lado, pero es eso, más que nada, nos hace falta cultura de la prevención y es en todo, no general, en todas las áreas. En todas las áreas, exactamente. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿tú cómo lo atiendes? Siempre tenía esa duda, el atender a un niño, al atender pues ya a un adulto es totalmente diferente, tiene que ser totalmente diferente el procedimiento. Sí, la verdad es que mis respetos para los odontopediatras, el manejo de la conducta es todo un mundo. Y pues es diferente, o sea, los niños, que incluso a veces fíjense que en adultos vienen bastante espantados o situaciones semejantes y a veces se vuelven incluso como niños pequeños, de no me piques, no es... Por el miedo, exactamente, una mala experiencia quizás. Muchas veces deriva de eso. Y es algo muy común en endodoncia, o sea, los pacientes han recibido tratamientos de manera previa, que les digo, por eso es importante estar seguros de que nos está atendiendo un especialista. Y cabe mencionar que la especialidad dura 2 años y es de lunes a sábado. 2 años, entonces, pues sí, si lo piensan, son algunas horas dedicadas, bastantes horas. Dedicados 100% a
saber, bueno, a lograr entender cómo es que funciona esto y la manera adecuada para abordar al paciente. Okay. En casos de niños, incluso hay situaciones en las cuales se atienden en conjunto. Tenemos cerca al odontopediatra para ayudarnos en el manejo de la conducta, mientras nosotros estamos trabajando la parte pulpar. Okay. Muchas veces, exactamente, muchas veces los pacientitos infantiles llegan más por traumas precisamente, y esto es porque pues son niños, se mueven. Nunca falta el... Sí, exactamente, se mueven de un lado a otro, se empujan, se jalan. Aparte, caída. Los scooters son una cosa bárbara. Te han llegado muchos accidentados por eso. Sí, los scooters son de lo primero, para caerse al piso, golpearse los dientes y trozarlos por la mitad. Pero no es solo eso, incluso muchos papis piensan que es necesario que se nos caigan todos los dientitos para que nos salgan dientes nuevos de adulto, y la verdad es que el primer molar permanente nos empieza a erupcionar más o menos a los 6-7 años de edad, y empieza a hacerlo sin que se caiga ningún diente. Entonces muchas veces llegan a consulta niños con ya primeros molares permanentes súper destrozados porque los papis creen que se van a caer, y con la creencia de que pues es un diente temporal, termina súper destrozado. Okay. Entonces, cuando un diente erupciona, o sea, erupciona es que ya lo podemos ver en boca. Pasan 3 años al menos para que termine la formación radicular de ese diente. Wow. Es bastante tiempo. Sí, pasa un tiempo para que terminemos la formación radicular. Y casi siempre escuchamos eso, o sea, está mal de los dientes, pero ya le van a quedar después los permanentes, los de adulto, los normales. No, muchas veces no es así, o sea, los papis no se dan cuenta, y pues ya cuando menos esperan, el niño tengo dolor, y van a consulta a veces precisamente porque ya llevan con el niño hasta 3 días sin dormir. De que les duele. Sí. Entonces, pues eso, o sea, volvemos a esa parte, la prevención. Si estamos acudiendo de manera periódica al dentista, pues al menos yo personalmente siempre platico con mis pacientes, con papis, cuando me llevan a los niños, explicándoles, pues ahorita su niño tiene 5 años, más o menos en unos 6 meses, 1 año empezará a salir un molar, usted lo va a ver, demás, tenga cuidado, es importante, sí, exactamente. A veces menos cuidados. A veces nosotros también tenemos pues la culpa de que el paciente no se sepa cepillar. Sí. De algo tan básico como eso, porque acude a consulta y pues no está recibiendo la instrucción adecuada de cómo es que se realiza de manera eficaz el cepillado, porque muchas veces los pacientes dicen, es que me cepillo y me cepillo y me cepillo. No importa que lo hagamos 20 veces, si no lo hacemos adecuadamente, de nada sirve. Sí, muchas veces yo creo que se da por hecho, ¿no? De que igual como ya está más grande, de seguro ya lo sabe, o es algo básico, sí. Y no lo terminan de explicar, o a veces darse el tiempo. Exactamente. Esa situación. Igual tengo otra duda, creo que sale un poquito del tema del que estamos hablando ahorita, pero no sé si les pasa a ustedes, como por ejemplo, me ha tocado escuchar en que entre más grandes tienen mayor conocimiento. Me ha tocado escuchar que, por ejemplo, tú que ya tienes especialidad, tienes una maestría, aún así, a pesar de eso, que tengas quizás conocimientos a comparación de otros colegas más grandes, prefieren irse con ellos por la edad porque supuestamente tienen mayor conocimiento. Esa es mi primera duda. ¿Qué tan seguido les llega a pasar? Y la otra, no es tanto la edad, sino la apariencia. Por ejemplo, un nutriólogo que dice, ese nutriólogo está gordito, no tiene los conocimientos. En este caso con los odontólogos, no tiene los dientes perfectos, no tiene los conocimientos adecuados. ¿Qué tan recurrente es? Yo creo que el paciente y todos en general siempre pues predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que por la parte de la experiencia, a veces sí los pacientes llegan al consultorio y cuando tú estás recién egresado te ven y es así como de... me voy. No me das la suficiente confianza. Y pues no, o sea, realmente
Yo, por ejemplo, terminé la licenciatura a los 23 años, a los 24 concluí el servicio. En salud nosotros realizamos primero la licenciatura, depende de cuántos semestres conste cada programa educativo. Aquí en la Autónoma del Estado de Hidalgo son 10 semestres, lo equivalente a 5 años. Okay. Posteriormente realizamos un año de servicio y bueno, después de eso ya depende de cada quien, pues si se quiere inclinar hacia alguna área o porque también esto es algo muy cierto, o sea, no porque seas únicamente cirujano dentista tiene algo de malo. Puedes ser un excelente cirujano dentista y no tiene no tiene limitaciones ni nada, o sea, si eres bueno en lo que haces, no hay mayor problema. Pero como les decía, hay que saber identificar nuestras limitaciones, hasta qué área podemos tocar nosotros y demás. Y cuando es necesario, yo creo que referir con justamente el especialista, ¿sabes qué? O sea, yo ya te traté esto, pero no puedo seguirte tratamiento, hay que ir con X especialista. Exactamente. Y ahora, pues, yo creo que es más común que veamos a servidores de la salud súper jóvenes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues ya estamos como mucho más informados y demás. Y aparte, nuestra generación ya tiene más hambre de otro tipo de cosas que anteriormente no se tenían. Yo creo que incluso pues de manera general ya muchos de nosotros es como algunos aspectos que en otro momento de la vida nuestros papás, nuestros abuelitos y demás ya tendrían cubiertos como una familia y situaciones semejantes. Sí, totalmente. Para nosotros ya es como pasa a segundo plano y lo principal es mi desarrollo profesional, personal, crecer totalmente en ese aspecto y después enfocarnos a otras cosas. Es por eso que yo creo que ahora es más común ver un especialista y en lo que sea, no nada más en salud, en cualquier rama, súper joven. Sí, ya se da quizás entre comillas más la oportunidad, pero nada más por esa parte del cambio de pensamiento, ideología y pues generacional tal cual. Sí, o sea, es un cambio radical, ya no es tan simple como antes, o sea, ya ahorita a esta edad ya muchos de nosotros sería como, no, ya estás quedado, y pues no. Entonces, sí, muchos de nosotros nos enfrentamos a pues eso, el paciente que llega con el prejuicio de estás muy joven, no tienes el suficiente conocimiento. Exactamente. Y no es eso, es más que nada a veces que sí, yo reconozco que existen otros colegas muchísimo más experimentados, pero esto no es sinónimo de que sepan más. Exactamente. Incluso para las situaciones como la prescripción de medicamentos, muchas veces los pacientes ocurre más con pacientes femeninas, con mamitas que están lactando o que están embarazadas, que tienen a veces miedo a recibir un tratamiento por cuestiones de prescripción de medicamentos o demás. Y pues actualmente la verdad es que hay muchas maneras de informarnos, pero hay plataformas, hay páginas, hay artículos, hay libros en los cuales se rompe ese mito, porque pues lo adecuado es que nosotros como individuos nos encontremos en total estado de salud para poder continuar y desarrollarnos de manera adecuada. Y pues a veces los odontólogos en general, odontólogos, médicos, de cualquier tipo de rama de la salud, nos estancamos. Decidimos pues no continuar con la parte de la actualización, que es constante, o sea, diario aparece algo nuevo, diario hay algo nuevo para leer, o sea, muchas cosas. Necesitaríamos todo el tiempo del mundo para poder leer todo lo que se publica de manera diaria. Precisamente lo que hablábamos en el episodio anterior, que en cuestión de la salud, diario te tienes que estar actualizando, porque si no lo haces, pues como tú lo dijiste ahorita, o sea, se van estancando, se van conformando y para ustedes no es lo adecuado. No, o sea, es necesario seguir con esa capacitación y conocimientos de lo nuevo, van saliendo, yo creo que
pues, ¿cómo sería? Como nueva parte de la tecnología, nuevas técnicas en las que pueden trabajar, nuevos descubrimientos. No sé exactamente cómo funcionaría, pero pues sí es necesario estarse informando de todo. seguido. De todo, sí, la verdad es que es súper importante y precisamente por eso existen tantas cosas como capacitaciones, congresos, conferencias y demás. Entonces, pues es parte de cada quien decir, ¿sabes qué? Necesito actualizarme porque ya me di cuenta que esto ya no está siendo suficiente. O esto ya no es así. Exactamente, y necesito poder ofrecerle lo mejor a mi paciente, porque debemos de ser conscientes de que el paciente siempre llega esperando que tú le soluciones lo que lo está mortificando. Entonces, si tú no sabes hacerlo, va a acudir a otro lugar. Y la verdad es que en el gremio de la odontología, y me imagino que en general de la salud, a veces somos muy dados a echarnos tierra entre nosotros, decir, te lo hicieron mal. Cuando yo considero que muchas veces ignoramos la situación en la cual el colega se encontraba y cómo es que pudo haberlo abordado, tal vez fue lo mejor que se podía hacer. Entonces, es necesario conocer todo el trasfondo de esto. Antes de dar dar una opinión equivocada. Exactamente, entonces a veces es lo mejor que se puede hacer. Pero es muy cierto. Sí es necesario siempre mantenerte súper actualizado, consciente de muchas cosas, y se los juro, hay mil novedades, incluso no solo en instrumentos, sino en técnicas. Sí, para todo, o sea, si ya no... Y conforme se han ido estudiando más y más cosas, te das cuenta que hay un montón de variaciones anatómicas y en un montón de cosas que dices, ay, con razón, o sea, ahora entiendo por qué esto que es como lo clásico lo que tendría no que salir funciona bien y no. Exactamente, o sea, hay un sinfín de situaciones que a veces ignoramos y que sí es súper necesario que nos mantengamos pues actualizados en todos los aspectos. Les digo, al final de cuentas, el ser humano es un sistema que debe de funcionar en conjunto, de forma adecuada, que es lo que hemos estado diciendo siempre. Se descompone, bueno, nos afecta en algo o estamos mal en algo y de ahí se viene todo esto, una cadena. Sí. Y ahora un mensaje que tengas para todos los que nos ven. Pues como les decía, o sea, acudan de manera periódica al dentista, vayan mínimo cada 6 meses, e incluso si no pueden ir cada 6 meses, una vez al año. Como decía Sofi, pues a lo mejor no me gasto lo que me iba a gastar esta semana en la fiesta, se los juro, a veces gastamos más en otras cosas que son súper innecesarias. Vamos al súper y... no sabía que lo necesitaba, pero me lo voy a llevar, y así de poquito era. Y terminas haciendo un gasto totalmente innecesario y en algo en lo que sí es súper importante y que podrías, se los juro, ir de poco en poquito, o sea, a lo mejor apartando cada quincena, no sé, 200 pesos, 100 pesos. Y ya en medio año ya juntaste hasta más. Exactamente. O sea, quizá ya te alcanza para que la familia pueda ir a revisión. Exactamente, para revisarse todos y no nada más una persona. Pero les digo, es eso, o sea, es importante que tengamos cultura de la prevención y no solo para curar. Recuerden que en el dentista, en el médico, en el dermatólogo, en el fisio, en el psicólogo, que ahora ya igual el psicólogo, la terapia es algo súper sonado y yo creo que tomó mucha importancia a raíz de la pandemia. Donde vemos nuestra fragilidad mental súper afectada por el hecho de estar encerrados y demás, y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos problemas, pues igualito así, para todo. Si aportamos un poquito de ese dinero que gastamos en otras cosas que no son tan necesarias, podemos atendernos de manera integral. Entonces, solo eso, recuerden estarse atendiendo siempre con un especialista, con alguien que domine de manera adecuada el área, para poder brindarles el mejor servicio. También, pues tengan siempre en consideración que nosotros buscamos ayudarlos, más no perjudicarlos. Eso es lo más importante, que siempre tengan en mente y que sean conscientes de eso, y como dices, no
quizás algún malo comentario, opinión, no, de seguro te lo hicieron mal, o sea, creo que nadie va trabaja con esa de una intención. mala forma o con una mala intención. Exactamente. Entonces, igual debemos de tener en cuenta que cierto tiempo nos ha llevado a estar en esta situación, o sea, no de la noche a la mañana el dentista, el quien sea, me lo va a arreglar. También lleva un proceso. Entonces, Sí, debemos de sí, sí, aprender sí. a respetar eso. Es necesario continuar con el tratamiento, no nada más porque en este momento ya me dejó de doler, significa que no Que debo ya de estoy volver, bien. exactamente. Debemos de concluir los tratamientos siempre como son, de seguir las indicaciones que se nos dan, porque por algo son para poder encontrar el equilibrio y regresar el estado de salud al paciente. Pues ya escucharon, o sea, la salud dental es igual de importante que todo lo demás en cuestión de la salud. No lo dejemos de un lado, no vayamos solamente ya que tenemos el problema, como se los hemos dicho también con otras ramas. Se tiene que prevenir, es mejor para nosotros. Y pues eso es todo por el video, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.